El expresionismo fue un movimiento desarrollado principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca durante las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente, se aceptó que la arquitectura expresionista también abarcaba obras desde el año 1905 y no solamente de esos países, sino también del resto de Europa. Un movimiento en oposición al impresionismo, funcionalismo y al naturalismo. Características de la arquitectura expresionista. La arquitectura es de carácter fuertemente experimental y utópico. Hubo una adopción modernista de materiales novedosos. Una amplia libertad para su ejecución. Mostraba una expresión simbólica y con efectos estilísticos. Crea emociones utilizando la distorsión de las formas. La funcionalidad se tiene poco en cuenta. Mezcla elementos naturales con un carácter romántico. Principales exponentes. Peder Wilhelm Jensen Klint fue un arquitecto, diseñador, pintor y teórico de la arquitectura danés, mejor conocido por diseñar la iglesia de Grundtvig en Copenhague. Su estilo expresionista se basa en gran medida en las tradiciones góticas de ladrillo escandinavas. Erik Mendelssohn, ejemplo más rotundo de la arquitectura expresionista. La componente horizontal predomina en sus diseños, mientras que la línea vertical parece ascender como una superposición de elementos horizontales que crecen y se elevan casi como en un torbellino o una espiral ascendente. Oscar Niemeyer, caracterizado por su espíritu libre y rebelde, su obsesión por crear arquitectura única y su manera de reflejar sus raíces cariocas en cada obra, se posicionó como uno de los máximos exponentes de modernismo en el mundo. About Bruno Taut, líder del movimiento expresionista, activo durante el período de la República de Weimar. Sus proyectos para una arquitectura alpina en 1917 son muestra de una visión utópica e imperturbable y ha sido clasificado de manera diversa, como moderna y como expresionista. Obras de la arquitectura expresionista. La iglesia de Grundtvig. Su ubicación es en Copenhague, Dinamarca, construida del año 1921 al 1940. De 49 metros de altura. Arquitecto. Peder Wilhelm Jensen Klint. Algunas de sus características son las formas modernas y geométricas del expresionismo, con las líneas clásicas y tendentes hacia el cielo del gótico. El interior se asemeja al de una típica iglesia gótica con una nave. La fachada occidental recuerda a un estuerco a un órgano. Pabellón de cristal. Ubicación en Colonia, Alemania. Año de construcción 1914. Arquitecto Bruno Taut. En el pabellón se demostró las numerosas formas en que el vidrio podía ser utilizado en construcción, pero también dejó entrever cómo el material podía ser usado para organizar las emociones humanas y ayudar en la construcción de una utopía espiritual. Con una cúpula con apariencia de piña cuyos nervios de hormigón permitieron desarrollar una estructura rómbica de gruesos ladrillos de vidrio. Catedral de Brasilia. Ubicación en Brasil, Brasilia. Año de construcción en 1970. Del arquitecto Oscar Niemeyer. De forma compacta y limpia, un volumen capaz de surgir con la misma pureza, desde cualquier perspectiva y a la vez, de profunda expresión religiosa. El espacio respira emoción religiosa y es realmente tan espectacular como sencillo. Torre Einstein. Ubicación en Potsdam, Alemania. Construcción del año 1919 al 1921. Arquitecto Erik Mendelssohn. La complejidad de formas que componen la torre denota, por una parte, un gran sentido de libertad artística. Sus formas continuas modulan la luz a lo largo del día, generando una serie de visiones futuristas únicas y originales. El Art Deco es un movimiento artístico que predominó en la arquitectura, el arte, el diseño gráfico, el diseño de interiores y el diseño industrial entre los años 1920 y 1939. Características del Art Deco. Una de sus principales características es el empleo de la línea recta como elemento primordial, combinaciones de la línea y uso del zigzag. Uso de curvas, espirales y círculos y la simetría. Adornaban los techos planos con parapetos, agujas o construcciones en forma de torre para acentuar una esquina o entrada, se agregaron curiosidades decorativas como chimeneas para destacar el diseño. Las ventanas en este estilo se unen mediante bandas con las que se dota a las fachadas de un fuerte componente vertical. El Art Deco reivindica la naturaleza estilizada. Representantes del Art Deco. Henry Hauser.
conocido por sus estilos de arquitectura Art Deco y figura como Grand Floridian. En 1993, The Miami Herald lo clasificó como una de las 100 personas más influyentes en la historia del sur de Florida. Frank Lloyd Wright pasó su infancia y su adolescencia en una granja de Wisconsin, donde vivió en estrecho contacto con la naturaleza, algo que condicionó su posterior concepción de la arquitectura. Raymond Wood, arquitecto estadounidense que trabajó en los estilos neogótico y Art Deco. A lo largo de una carrera corta pero muy exitosa, Wood ejerció una enorme influencia en la arquitectura del siglo XX. Murray Dixon diseñó 40 hoteles, 87 apartamentos, 229 casas, 33 edificios y 35 remodelaciones, entre ellas la conversión de Lincoln Road, otras de las avenidas de Miami Beach, del estilo mediterráneo al Art Deco. Obra arquitectónica del Art Deco mundial. Ayuntamiento de Buffalo. Ubicación: Buffalo, Estados Unidos. Año: 1932. 121 metros de altura. Arquitecto: John Waite. Entre sus principales características, cuenta con 32 pisos, paredes de arenisca y piedra caliza gris sobre una base de granito gris. Tiene pilares en la entrada con escultura en relieve. La torre y los paneles son referencias del estilo Art Deco. Bullocks Wilshire. Ubicación: Los Ángeles, California, Estados Unidos. Año de construcción: 1929. Arquitecto: John y Donald Parkinson. Como sus principales características, este inmueble ha sido un elemento célebre del paisaje urbano de Los Ángeles desde su apertura. Esta obra es conocida por su lujosa estética Art Deco basado en el tema de automóvil. Uso de figuras geométricas. Representación para BW con las ilustraciones de la mujer y murales como fuente de inspiración. El Art Deco en México. Una de las obras más importantes dentro de la arquitectura Art Deco en México es el edificio El Moro. Ubicación: Ciudad de México. Año de construcción del 1936 al 1946. 107 metros de altura. Por el arquitecto Manuel Ortiz. Dentro de las características del edificio es que los materiales que se usaron fueron acero, cristalería y concreto. La geometría, verticalidad y continuidad de las ventanas en perforación. Superficies lisas y suaves que no roban protagonismo. Elementos geométricos y motivos orgánicos.